Hoy queremos presentarte Afiliados Primero, un programa preferencial que te dará acceso a beneficios exclusivos que han sido pensados para empresarios como tú. Imagínate contar con 30 programas de formación al año en temas estratégicos como mercadeo, ventas, gestión humana, contabilidad, entre otros. Como afiliado puedes reservar salas de reuniones y espacios de coworking aquí en nuestra sede empresarial El Poblado. Creamos espacios de relacionamiento empresarial para que conectes con otros afiliados y generes oportunidades de colaboración reales. Nos llena de orgullo celebrar los logros de nuestros afiliados. Por eso, homenajeamos su trayectoria con los pergaminos Cámara, un homenaje a los quinquenios de dedicación y esfuerzo empresarial. Y por esto, con afiliados, accedes a certificados gratuitos, descuentos en alquiler de espacios, eventos culturales y mucho más. Este es tu momento. Aprovecha todos los beneficios y oportunidades que el programa Afiliados Primero tiene para ti, tu empresa y tus empleados. Contáctanos en nuestra línea telefónica, nuestro WhatsApp o nuestro correo electrónico. Tu crecimiento es nuestra prioridad. Bueno, muy buenos días a todos. Los saluda Juan David Pérez, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia y el Eje Cafetero. Es un gusto contar con la presencia y la participación de todos ustedes y vamos a conversar en un momento bien importante para nuestro país, para nuestra región, en un momento donde el modelo de infraestructura se discute, se transforma, donde tenemos discusiones sobre el modelo de las concesiones y las APPs, con bastantes presiones en materia fiscal y con muchísimo ruido institucional. Entonces, en buena hora, le damos la bienvenida a nuestros invitados de este conversatorio, no sin antes agradecer a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y a Argos, que hacen posible que hoy estemos aquí conversando. Quiero darle inicialmente la bienvenida a Ginette Lozano, nuestra directora de Asuntos Económicos de la CCI Colombia, de la CCI Nacional. Hola Ginette, ¿cómo has estado? Juan David, un gusto saludarte, mil gracias a ti por la invitación y a todos los que están conectados, mil gracias por estar aquí presentes. Gracias Ginette. Bueno, también queremos invitar a la sala a Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Mucho gusto, Juan David Pérez, Ginette y a toda la audiencia, encantada de conversar acá con todos ustedes. Gracias, Laura. Bienvenida a este panel. Y finalmente invitamos a la sala a José Manuel Restrepo, conocido pues por todos, rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que hoy disfrutamos de su talento aquí en tierras antioqueñas. Nos tenemos acá expatriado por muy buen tiempo. Juan David, un saludo muy especial a la CCI, gracias por esta invitación y qué maravilla estar con dos supereconomistas como Ginette y como Laura, que sin duda son referentes en análisis económico, así que a ustedes gracias por esta invitación y a toda la audiencia que está aquí presente, un saludo cordial. Bueno Ginette, quedamos en tus manos para que tengamos un muy buen rato de conversación, donde José Manuel y Laura bajo tu moderación nos orienten y nos den luces de lo que se viene para este sector, que sin lugar a dudas es el motor de desarrollo, que ha estado en unos años muy complejos de contracción en lo nacional, donde el desarrollo del sector ha estado jalonado básicamente desde las regiones, desde lo local, desde lo regional, y con grandes expectativas de lo que se puede detonar para este sector en los próximos años. Bienvenidos todos. Mil gracias, Juan David, y nuevamente muy buenos días para todos, a José Manuel y a Laura. Mil gracias por estar aquí en este espacio. Yo quiero simplemente, antes de entrar en el detalle y aprovechar como esa buena expertise que ustedes tienen en estos ámbitos y que seguramente será una conversación muy provechosa para todos, hacer una breve introducción del por qué estamos aquí. Y sin lugar a dudas, pues creo que las discusiones económicas cada vez toman un papel protagónico, no solamente en el ámbito de la infraestructura, sino en general en la toma de decisiones, sea cual sea este, digamos, propósito. Sabemos que recientemente, pues el DANE reveló los datos de crecimiento económico para Colombia en el año 2025, un 2.6%, muy por debajo
de muchas de las expectativas que tenían los analistas y donde, pues digamos, algo que en lo particular como economista me preocupa, lo que está jalonando la economía no necesariamente son sectores que son sostenibles en el largo plazo. ¿Y por qué hago referencia a ello? Si bien es cierto que el comercio fue aquel que más aportó en materia de crecimiento económico, de otro lado tenemos actividades artísticas y pues por supuesto administración pública que han hecho que obviamente el Producto Interno Bruto haya crecido. Mientras que por el contrario encontramos sectores como lo es la construcción y aquí sumado construcción de edificaciones como construcción de infraestructura, obras civiles, que no necesariamente van al ritmo que nosotros esperábamos. Y esto, pues si bien es cierto que obras civiles creció alrededor del 0.3%, explicado por la dinámica de carreteras y explotación en minas y canteras, esto pues no es más traducido que básicamente distante a lo que nosotros tal vez unos 5 o 10 años atrás veníamos observando en este sector como realmente un motor de crecimiento. Así que pues con esta pequeña introducción yo le daría paso a Laura para que un poco nos contaras esa visión que tú tienes respecto a la economía colombiana, esas perspectivas. Y para ello pues recuerdo una conversación que teníamos tú y yo el año pasado donde yo sé que a ti te encanta la triatlón y nos contabas que un poco el crecimiento del PIB potencial versus el real es un poco como lo imaginamos, el VO2 max, esa capacidad que tenemos pulmonar. Y yo creo que eso, pues a quienes nos encanta el deporte, a todas luces nos ilustra lo que está pasando con la economía colombiana. Así que Laura, bienvenida nuevamente y bueno, ¿qué opinas alrededor de este crecimiento económico? Bueno, Ginette y José Manuel, qué oportuno hablar además a la luz de lo que fue una sorpresa negativa de crecimiento económico. Llevo un par de días tratando de digerir lo que pensé iba a ser un mejor cierre del 2025, pero aquí siempre voy con mi vaso medio lleno. En efecto, pues lo que vemos, y voy a arrancar por ahí, soy positiva y optimista de cara al corto plazo en materia de crecimiento y lo que creo es una dinámica del ciclo económico que nos puede llegar a dar, digamos, mejores sorpresas, pero soy un poco más negativa de cara al largo plazo y la sostenibilidad de un crecimiento, porque como bien lo señalas y volviendo a esa analogía del crecimiento potencial y lo que los deportistas tenemos como una capacidad instalada de un VO2 max, que de alguna manera nos ha dejado post pandemia una menor capacidad como atletas y como país en términos de ese crecimiento potencial. El crecimiento potencial lo hemos calculado recientemente y también el Banco de la República ha hecho lo propio y después de la pandemia estamos hablando de un crecimiento en torno al 2,5, 2,6%. Es decir, que la economía colombiana el año pasado pasó rajatabla de alguna manera de cara a ese potencial, pero necesitamos claramente crecer por encima para tener un mayor rendimiento en el largo plazo. Como siempre digo, como en esta analogía con el deporte, es la buena noticia es que como deportistas y como país se puede trabajar ese VO2 max, se puede entrenar en altitud, se puede entrenar de manera, digamos, muy enfocada a ganar esa capacidad aeróbica y es ahí donde tenemos los retos para los siguientes años, pero soy un poco más negativa en el mediano plazo, pues porque estamos envejeciendo tanto como deportistas como población, tenemos unos grandes gastos que serán insostenibles en lo fiscal y podemos hablar un poco más sobre ello. Déjenme hablar un poquito sobre lo que arrojaron los datos económicos en el 2025. Nosotros estimábamos un crecimiento de 2,9% más o menos en línea con el mercado, pero llevamos siendo desde el los analistas tal vez un poco más positivos y optimistas de cara al desempeño esperado de la economía. En parte no porque solo seamos optimistas y porque es como pensar con el deseo, sino porque nosotros a través de nuestros indicadores propietarios estamos viendo un gran dinamismo desde el consumo de hogares, desde la dinamización en sectores como el comercio de ventas de durables, las ventas de vivienda venían recuperando ligeramente el año pasado y nos dejaba un poco de optimismo esa dinámica del consumo, muy atado a un ciclo económico que en Colombia tiende a ser, pues digamos, muy parejo y que se recupera, digamos, de una desaceleración, pero nosotros no caemos en crisis o recesión, incluso cuando otros países lo hacen. Por el contrario, tampoco crecemos de manera
extraordinaria en ciclos donde deberíamos poder hacerlo, como cuando teníamos tasas de interés cayendo e inflación un poco más controlada. Así que el reto hacia adelante es importante, porque es que veníamos, digamos, enfatizando que nuestra visión más optimista de cara al crecimiento se explica no por lo que uno quisiera que fuese, y de alguna manera un poco más como el ciclo económico regular y unas variables macroeconómicas un poco más alineadas. Pero como bien lo sabemos, el último trimestre, la última mitad del 2025 nos viene cambiando de manera importante esa visión de más mediano plazo. Tenemos unos déficits gemelos, déficit fiscal y déficit externo, que se vienen ampliando de una manera muy importante. Podemos conversar sobre los retos que eso va a traer, al tiempo que el ciclo de inflación cayendo y tasas de interés, por ende también, digamos, en una senda que esperábamos a la baja, rápidamente nos cambia el panorama. Entonces, creo que para resumir y darle también aquí la palabra a mi colega, vemos, digamos, con optimismo un ciclo económico que además, si lo comparamos con países de la región, pues no nos vemos necesariamente tan mal. Yo sé que no es deseable crecer en los últimos 4 años un acumulado de 5% en 4 años, y hay retos hacia adelante, pero en el agregado también vemos que hay un ciclo económico que viene cambiando. Déjame terminar esta introducción con algo también relacionado con el deporte. Hace 4 años, cuando llegué a este rol, yo hablaba mucho sobre cómo en el ciclismo uno debe estar muy pegado a la rueda de adelante, y en ese momento veníamos pedaleando muy fuerte de la mano de los países de América Latina, y el riesgo estaba en soltar esa rueda. Esa rueda la soltamos hace rato, seguimos un poquito, digamos, con capacidad de pegarnos a ese pelotón, porque es que América Latina vive un momento sin igual, y debemos ser capaces de aprovecharlo. América Latina está en el tendencias, hay un gran interés por geopolíticamente estar estratégicos en la región, sino porque acá tenemos minerales críticos, tenemos recursos naturales y tenemos una región que por lo pronto parece estar girando hacia gobiernos de políticas más pro mercado. Entonces, ¿cómo desaprovechar estar de moda en la región con las grandes afugias fiscales, de políticas públicas y todos los retos tan importantes de los cuales hablaremos hoy, enfocados también en la infraestructura? No podemos perder esa rueda. Lo que pasa es que nuestro ejemplo es Brasil, y Brasil, por lo bueno y por lo malo, esta semana leí al Economist donde hablan sobre la brasilitificación de muchas economías, y hablan de las economías estadounidenses y otras, cómo se están pareciendo más a Brasil. Crecen moderadamente, tienen un mercado laboral que les favorece al consumo de los hogares, tiene una inversión que llega, digamos, por fuentes externas, ahora con China y otros países en medio de la fragmentación global. Pero no nos queremos parecer a China y a Brasil, porque si nos estamos pareciendo en el déficit fiscal, en lo externo, ahora altas tasas de interés también más permanentes. Entonces, no perdamos esa rueda, creo que la hemos venido perdiendo. El mercado a veces es benévolo con los países de América Latina, pero hay una gran oportunidad hacia adelante si se logran enderezar las cosas, que por supuesto es un reto importante. Mil gracias, Laura. Y bueno, justo retomando esas últimas palabras que menciona Laura, acerca de cuál debe ser esa rueda, cuál debe ser, digamos, Colombia debe ser el típico seguidor o puede ser un líder dentro de la región, José Manuel. ¿Y qué visión tienes tú? ¿Tú eres más positivo o negativo frente a lo que está pasando en Colombia? Un gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias, Ginette. Yo no diría, digamos, ni más positivo ni más negativo, simplemente con una dosis estrictamente de realismo. Las cifras sí me generan una profunda inquietud, y me generan una profunda inquietud porque si bien es cierto que uno podría decir, bueno, por lo menos estamos creciendo más que en el año 2024 o más que en el año 2023, pues la verdad es que Colombia para este momento debería estar creciendo muchísimo más y podría estar creciendo muchísimo más. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo como país es una suerte de espejismo de las cifras de corto plazo. Cifras de corto plazo que parecieran mejores, en buena medida más bien por el ciclo económico, pero sobre todo porque en más de un 60% el crecimiento ha estado soportado en consumo interno y sobre todo en administración pública, es decir, en déficit fiscal. Es fácil crecer cuando uno tiene
no restricciones en materia fiscal. Pero claramente ese no es un modelo de crecimiento sostenible. Y ahí sí hay un problema estructural sustantivo para el país. Y es entender con qué vamos a soportar la fuente de crecimiento de largo plazo de nación. Si creemos que lo vamos a soportar en endeudamiento público o en déficit fiscal en tasas históricas, pues claramente va a ser imposible de sostener a largo plazo un crecimiento relevante. Y seguiremos en esta suerte, si nos va bien, de crecimientos mediocres, pero el problema es que esa realidad fiscal cada vez es más insostenible, por lo tanto no es sostenible ni siquiera a muy poco tiempo. Eso también se refleja en un mercado laboral que, como en todos los países emergentes, viene mejorando, pero que cuando uno compara contra esos países donde menos mejora es Colombia, y en donde en el caso mexicano, buena parte de esa generación de ocupación ha estado soportada, de nuevo, en burocracia estatal, o sea, déficit fiscal, y simultáneamente en empleos por cuenta propia, que significa el rebusque. Yo claramente creo que un país no puede soportar su crecimiento en el rebusque, o sí lo puede hacer, lo que pasa es que tiende a pauperizarse cada vez más. Entonces, para mí, el escenario es un escenario tremendamente de inquietud, porque creo que el modelo económico no está funcionando. Si el modelo económico es estatizar la economía, pues claramente ese no es el camino. El modelo económico para un país como este debiese ser animar la inversión privada, creer en esa inversión privada. Y ahí es donde un sector como el sector de infraestructura puede jugar un papel protagónico, pero tenemos bloqueado prácticamente las APPs. Entonces, y eso mismo pasa en vivienda, y eso mismo pasa en otros sectores de la economía. Entonces, por eso entiende uno por qué la inversión en relación al PIB, la inversión privada, pues tiene el peor dato en varias décadas en la historia de Colombia. Y claramente Colombia, un país como el nuestro, pues no puede creer o pretender que sin sector privado, sin inversión privada, vaya a crecer. El desafío todos los días se va agravando. Y hoy, con los resultados de la balanza comercial, más los resultados en materia fiscal, como decía Laura, acumulamos esos déficits gemelos que son una alerta macroeconómica gigantesca en la economía. O sea, es el peor escenario de falta de vulnerabilidad económica al cual nos están abocando, que se complementa con un crecimiento pobre, con un crecimiento basado en donde no debería estar basado, en una dinámica de estatización y no de generación de sector privado. Pero tampoco pierdo la esperanza, y no pierdo la esperanza en el sentido de que al final Colombia sí tiene una plataforma productiva relevante, sí tiene unos sectores económicos que tienen potencialidades en materia de agrotecnología, en servicios basados en conocimiento. Creo que tenemos potencialidades en energías renovables no convencionales, en turismo sostenible, en industria 4.0. O sea, hay cómo hacer una dinámica de crecimiento distinta, pero si seguimos en el camino de la estatización, pues claramente vamos por el rumbo equivocado. Hay que devolverse de ese camino y empezar a recorrer el camino que nos debe llevar a enfrentar el crecimiento con mecanismos de largo plazo y simultáneamente generar fuentes de recursos suficientes para solucionar los problemas de falta de ahorro público y de atracción también por la vía de certidumbre y confianza a la inversión para también enfrentar los desafíos que tenemos en materia de balance en cuenta corriente. Entonces, yo creo que el escenario es un escenario muy desafiante, es un escenario en donde de seguir en este camino, tú lo decías, Laura, brasilinización o desde la perspectiva fiscal, argentinización de la economía. Porque el escenario fiscal es un escenario aterrador por donde se le mire. Y desde la perspectiva de las fuentes de riqueza, pues terminamos en una centroamericanización por la vía de vivir de las remesas. Y yo creo que ese no es el camino para un país como Colombia, ni se corresponde con la dinámica productiva de un país como Colombia. Mil gracias, José Manuel, y creo que pues antes de abordar justamente como todos esos desafíos, yo les voy a proponer justo partir como con esa línea de ruta que nos va a llegar seguramente a alcanzar, ojalá, buen puerto para la economía colombiana.
Y quiero retomar, José Manuel, algo que tú mencionabas hace unos instantes, y es justamente el rol que juega la inversión privada, no solamente en un sector como lo es la infraestructura de transporte, las obras civiles, sino en general para todos los sectores que están llamados a dinamizar la economía. Y parte de esa inversión o garantizar que la inversión en efecto sea un motor de crecimiento económico, contrario a lo que nos están mostrando los datos recientes, se requiere algo fundamental y es la confianza en las instituciones. Esas señales que en efecto desde los diferentes públicos guían a la economía, creo que eso es absolutamente clave. Y simplemente para un poco ahondar en el detalle, y para curiosidad, como decimos, esos datos que son de pronto muy dicientes e ilustrativos de la situación, no solamente del sector, sino Colombia. Nosotros hace un par de semanas revelábamos algo que nos preocupa desde la CCI, y es que el sector transporte registró el menor nivel de ejecución presupuestal tal vez en la historia reciente, son los últimos 7, incluso 10 años. Mientras que la ejecución del presupuesto general de la nación, valga la redundancia, de todo Colombia, fue en promedio alrededor del 86%. El sector transporte básicamente se ubicó en un 46%, muy por debajo de este promedio nacional, siendo el peor sector productivo. Y eso en gran medida explicado por esa falta de inversión, no solamente, digamos, en grandes proyectos, sino en particular lo que se ha considerado como una de las banderas de este gobierno, que ha sido la obra pública. Entonces ahí entra como esa dicotomía, sumado al hecho de que, pues lo que mencionaba hace unos instantes, la institucionalidad resulta ser absolutamente importante en estas decisiones. No es normal que en 3 años y medio llevemos cerca de 8 directores de Invías, 5 presidentes de la ANI, por no decir incitar otros ejemplos. José Manuel, justo en ese panorama, ¿cuál es la importancia que tiene la institucionalidad y cómo podemos recuperarla de cara a esa capacidad técnica y la credibilidad que hemos perdido en los últimos años, y cómo efectivamente podemos recuperar esa confianza desde un punto de vista técnico y de liderazgo? Tal vez uno tendría que preguntarse qué significa la institucionalidad. Y dentro de la institucionalidad uno diría, un primer capítulo muy importante es reconocer que Colombia ha tenido la democracia más antigua y sólida de América Latina, y que esa democracia más antigua y sólida de América Latina se refleja en temas tan importantes como el respeto a los pesos y contrapesos en la democracia. Esos pesos y contrapesos en la democracia que significan, por ejemplo, valorar que nosotros contamos con 3 ramas del poder público que operan de manera independiente y que mutuamente tienen que respetarse. A mí me parece que ese debiese ser el primer punto de partida. Un segundo punto de partida es entender el valor de los medios de comunicación y la importancia de las posiciones que estos toman en defensa de esa institucionalidad y de esa democracia. Un tercer punto es cuáles van a ser las reglas de juego, sobre todo para permitir la dinámica propia de una economía de mercado. Esto lo digo porque cuando uno empieza a ver decisiones en materia de anuncios o intervenciones de control de precios, el uso de la policía administrativa, pues uno de entrada ve que hay un riesgo severo de rompimiento de esas reglas de juego. Uno tiene que ser consciente también del valor de instituciones como, por ejemplo, la banca central y la autonomía que tiene la banca, el Banco de la República en sus decisiones de política monetaria, o la importancia que ha venido tomando el Comité Autónomo de Regla Fiscal como garante de que haya un cierto orden en materia de las finanzas públicas. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, ¿cómo es posible que en los últimos 3 años y medio, casi 4 años, hayamos tenido por lo menos 4 declaratorias de emergencia económica o de estados de excepcionalidad, incluido conmoción interior, y 8 veces que se han anunciado estados de emergencia económica o de conmoción interior? O sea, 8 veces en donde se hacen anuncios de estados de excepcionalidad. Pues a la conclusión a la que uno llega es que por lo menos cada año, en los últimos 4 años, hemos tenido un estado de excepcionalidad. Y esos estados de excepcionalidad, en mi opinión, rompen en buena medida con la tradición democrática y de independencia de las ramas del poder público en el país. De hecho,
con caída o por lo menos con debilidades de 2 de esos estados de excepcionalidad. Entonces, pues ahí arranca, digamos, una problemática. Después uno empieza a ver los ataques recurrentes a las decisiones de tasas de interés por parte del Banco de la República, otro rompimiento institucional. Los ataques respecto de la Junta del Banco de la República en el sentido de que sus decisiones son políticas, cuando históricamente nunca han sido decisiones políticas, han sido decisiones desde lo técnico. Encuentra uno, por ejemplo, decisiones como la de suspender la regla fiscal, que en el fondo significa no tener límite ni en déficit fiscal ni en deuda pública, sin argumento técnico alguno. Encuentra uno con preocupación la presentación de presupuestos desfinanciados para posteriormente sacar una ley de financiamiento y en ambos casos buscando que finalmente sea el gobierno que decrete el presupuesto nacional para que tampoco tengan ninguna restricción en materia presupuestal ni de todo el articulado del presupuesto general de la nación, como sí sucedió no en este último año, sino en el anterior. Y eso es muy preocupante. Entonces, a mí sí me genera una enorme preocupación esa destrucción de confianza. Y esto en simultánea con otra forma como se destruye la confianza en la institucionalidad, que son las guerras de las narrativas. Miren, solamente decisiones como la de aumento de salario mínimo, como el anuncio de una constituyente, como el anuncio de una forma masiva de control de precios de medicamentos, como las intervenciones en las tarifas de energía en servicios públicos, como las decisiones que están afectando de manera ficticia el comportamiento de la tasa de cambio, que tiene una sobrerevaluación de la moneda en este momento como resultado de intervención de gobierno, algo nunca antes visto. Todos esos escenarios me plantean que estamos en un momento desafiante de la institucionalidad, que desafortunadamente se liga con una buena dosis de populismo, de polarización y de mentira desde el ejercicio de lo público. Muy preocupante, porque esa combinación afecta tremendamente a la economía. Solo en el sector de infraestructura, el estancamiento en los proyectos de APPs por la vía de ataques permanentes que ponen en vilo las vigencias futuras, la reasignación de vigencias futuras o anuncios en tal sentido sin acuerdos técnicos, el uso de la infraestructura como enemigo en la guerra de las narrativas o como una variable de ajuste fiscal. Todo eso genera desconfianza e incertidumbre jurídica, y son en buena medida la razón por la cual la inversión en relación al PIB es tan baja. Entonces, se desdibujaron instrumentos que tenía el país en materia institucional que afectan directamente la economía. En Colombia no podemos compartimentalizar, no lo hemos hecho, la economía versus las discusiones políticas, y las discusiones políticas están afectando a la economía. Y eso, pues, es de enorme preocupación pensando hacia adelante. Yo creo que tú pones de presente un tema crítico y es la afectación a la institucionalidad en el país y sus impactos en materia económica. Mil gracias, José Manuel. Y seguramente, Laura, tú nos mencionabas en la primera pregunta lo desafiante que resulta ser este panorama que muy bien nos describe José Manuel, y que obviamente tiene unos impactos muy grandes para las decisiones, no solamente del privado desde el punto de vista de la empresa, sino también nosotros como consumidores. Y aquí hablamos de ese debate, ¿será que nos estamos volviendo muy Brasil, pero tampoco llegar al extremo muy Argentina? Tal vez tocar un poco esos mejores mundos, incluso China, las lecciones aprendidas. Colombia por tradición siempre ha sido como tomar un poquito de lo mejor y hacerlo así. Y en ese escenario, pues Laura, tú mencionabas que eso, el reto que incluye los déficits gemelos, entre otras variables sobre el tema. Pero además de hablar de esos retos, a mí me gustaría que no solamente la audiencia se llevara como esa perspectiva negativa, un poco pesimista, que sin lugar a dudas pues es la realidad. ¿Qué estamos haciendo también bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué podemos aprender justamente de esos mundos, de esa rueda que tú mencionabas, que puede ser América Latina como seguidor y líder, pues digamos, en este caso? Sí, sin duda, creo que el momento es muy valioso, digamos, para aprovechar en ese entorno internacional. Permítanme ir un poquito como a ese entorno internacional y también de cara a las perspectivas para el 2026. Lo primero para rescatar es que hay una gran resiliencia económica de muchos países.
el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y los analistas nos venimos equivocando de manera sistemática de cara a el crecimiento estimado, por ejemplo, para Estados Unidos. Estados Unidos viene mostrando una resiliencia muy importante en su economía, al tiempo que un mercado laboral empieza a debilitarse. Entonces hay señales como encontradas que tiene naturalmente el Banco Central, pues pensando, digamos, cómo lo va a enfrentar, pero pareciera ser un escenario más de tasas de interés de Estados Unidos a la baja, con unos recortes, digamos, entre 2 o 3 recortes de 25 básicos estimados en este 2026. Y es que podría llegar a estar se dando una situación donde las ganancias en productividad por la adopción tecnológica y la misma, digamos, revitalización de pensar la logística y, digamos, esos partners comerciales en Estados Unidos, tiene la economía creciendo por encima de lo estimado y denotando, digamos, una ganancia en productividad, que a la postre está dejando un mercado laboral más débil, pero por buenas razones, porque de alguna manera se están mostrando esas ganancias en productividad de la adopción, principalmente en inteligencia artificial, en algunos sectores. En la economía estadounidense se viene hablando de que estamos viendo una economía con una forma de K, una K-economy, una K-economía en Estados Unidos, donde lo que a la luz, en el agregado, parece mostrar un crecimiento resiliente, una menor afectación por las tarifas, los aranceles, las políticas antimigratorias, pero que detrás se esconde una ampliación en las brechas. Porque acá, como la letra K lo indica, hay una parte de la economía en Estados Unidos que viene creciendo muy rápidamente al alza, principalmente los de ingresos mayores. Estas han sido personas que han tenido capacidad de invertir en la bolsa con grandes, digamos, valorizaciones en todas esas tecnológicas como lo hemos venido viendo hasta el momento. Además, son fragmentos de la población que vienen teniendo unas rebajas en sus impuestos, digamos, unas capacidades de un mayor consumo. Entonces, la economía estadounidense viene impulsada por esos segmentos más altos de la economía, atado también al desarrollo, digamos, tecnológico. Pero, ¿qué está pasando con la población más del segmento más bajo? Todo lo contrario. A mí me gustaría argumentar que en Colombia tenemos una economía que crece como una K invertida. De alguna manera aquí estamos viendo que los hogares mantienen unos niveles de desempleo históricamente bajos, una capacidad de consumo de bienes básicos, electrónicos, vehículos y otros, así como un flujo de remesas, y es una nueva economía. Pero por el contrario, el sector empresarial viene cabizbajo, tratando de enfrentar una carga tributaria importante, unas afrentas en la gestión, digamos, de las políticas públicas en diferentes sectores y una capacidad difícil, digamos, de la industria de nuevamente levantar cabeza en adición a la construcción. Nosotros tenemos también una economía que de pronto en el agregado, como lo mencionábamos, no se ve tan mal, pero que de pronto si discernimos tenemos a una clase empresarial pues muy afectada con... mencionado también acá, con una inseguridad que tiene muchas compañías pensando cómo voy a invertir, será que es que debería estar retirando el dinero, digamos, del país o pensando en nuevos mercados. Entonces, volver a pensar que la economía colombiana crezca en el largo plazo, sí o sí va a requerir ganancias en productividad y grandes inversiones. La inversión extranjera directa ha venido cayendo de una manera muy importante, en parte por la caída tan importante del sector minero energético. Va a ser muy difícil de la noche a la mañana reconstruir la confianza y volver a traer esos capitales a esos sectores. Entonces, y atado a eso, hay la industria, una buena parte de la industria manufacturera también muy contraída por cuenta de ser, digamos, uno de los insumos o, digamos, de uno de los encadenamientos más importantes para los sectores minero-energético y el de la construcción. Y ahora se nos viene un ciclo de tasas de interés al alza. Entonces, como que veníamos de un momento económico en el ciclo mejor y ahora estamos rápidamente dando la vuelta. ¿Dónde puede haber, digamos, grandes oportunidades? Lo importante sí o sí es volver a encaminar la confianza en ese manejo de la política macroeconómica. Brasil, volviendo al ejemplo de Brasil, y algo para destacar de Brasil, es un banco central independiente que supo cuándo tenía que subir tasas de interés, así estén extremadamente elevadas, porque, digamos, históricamente así las mantiene. De pronto eso nos ocurre en Colombia. Venimos diciendo que las tasas de interés en Colombia están muy elevadas, pero hay que defender, digamos, la credibilidad en el manejo a la inflación y déjenme señalar
que pasar de tener una expectativa de inflación de 5% para el 2026 al 6.4%, que es nuestro estimado para este año, por cuenta del impacto del salario mínimo, pues deja, digamos, unas afugias importantes que a buena hora el Banco de la República está, digamos, asumiendo con aumentos en las tasas de interés. Se nos viene un ciclo que se empieza a complicar, pero por el lado positivo, ¿qué podría llegar? Pues volviendo al punto de América Latina bien posicionado, atraer inversión con confianza, con esquemas y una política pública que hacia adelante dé buenas señales de un manejo de la sostenibilidad fiscal. Yo les decía, a veces los mercados son muy benevolentes con el manejo fiscal de las economías. Nomás miren la economía estadounidense con la deuda del ciento tanto por ciento del PIB, el mismo, digamos, Brasil y Colombia hoy día por encima del 60%. El momento es bueno para dar las buenas señales y tal vez de una manera transicionada incorporar esos cambios, porque sabemos que de la noche a la mañana esto no se arregla y de pronto podría llegar a hacer más daño en el ambiente empresarial en medio de un ciclo que también ya está siendo desafiante. Las señales van a ser muy importantes, pero llevar esas señales a hechos concretos y acciones va a ser determinante. Puntualmente, ¿qué hacer para traer la inversión definitivamente una necesidad de encontrarle una senda estable al manejo fiscal? Se ha sacado mucho pecho de un déficit fiscal este año que estaría por debajo de las estimaciones iniciales, incluso del mismo marco fiscal de mediano plazo, no estaría en torno al 7.7% del PIB, sino ligeramente por debajo. A buena hora hay un manejo mejor en el manejo de intereses, pero el déficit primario, ese que descuenta los intereses, ya acumula un 3.5% del PIB en este año, un punto encima de lo que el gobierno estimaba. Entonces, aquí hay una senda marcada de un punto eventualmente de no retorno, pero que creemos todavía hay cómo retornar. Buenas señales en un manejo fiscal para retornar a la senda de la regla fiscal a la vuelta de los 2 años. Tienen 3 años para reorganizar la casa y realmente pensar cómo se dinamiza la inversión. Lo segundo para traer inversión, y ya muy atado, digamos, a lo relacionado con este sector, tiene que ver con dar buenas señales en términos de pipeline de proyectos hacia adelante. A buena hora, los proyectos 4G y 5G están, digamos, llegando a un feliz término en algunos de ellos, pero se nos están agotando. Y se nos están agotando en un momento donde la economía, creemos, va a necesitar más inversión. Ahí el sector privado va a tener un rol muy importante. Los esquemas de APPs y los esquemas de obras por impuestos, obras por regalías u otros, son buenos y probados mecanismos, independientemente del color de gobierno, que han sido probados a lo largo de la última década. ¿Por qué no revitalizar eso y darle, digamos, blindarlo jurídicamente para poder, digamos, realmente atraer eso? En nuestras conversaciones con clientes hace un año atrás, nadie nos preguntaba sobre cómo invertir ni en cuál es el momento. Desde hace un año ya nos vienen diciendo, queremos invertir, estamos viendo que estamos recuperando, estamos viendo que estamos levantando cabeza. ¿Cuándo y cómo debo invertir? ¿Es una ampliación de una planta nueva? ¿Es una apuesta, digamos, a duplicar las ventas con esas inversiones? Pero hasta el momento yo creo que están muy quietos, pero yo creo que hay una demanda por inversión ahí represada que con buenas señales se puede dinamizar en el 2026 y poner a andar verdaderamente en el 2027. Yo creo que esas son algunas de las ideas que definitivamente necesitamos que la inversión privada entre a jugar un rol importante, porque la inversión pública ha venido cayendo de manera significativa y vamos a necesitar hacer un ajuste fiscal también para bajar ese gasto público que viene aportando en el crecimiento como un todo. Pues volver a poner al privado a dinamizar en lo que, repito, será un ciclo porque se nos cambiaron las condiciones. Mil gracias, Laura, y yo agregaría que justo esa coherencia macroeconómica es lo que necesitamos hoy en día para presentar esas bases a la confianza que justamente José Manuel nos hablaba hace unos instantes en una democracia que ya ha sido probada más antigua y más sólida de América Latina, pero sobre todo esas señales que se le manda al mercado. Y yo sé que, pues, José Manuel, y aquí Laura, ni yo, ni nadie seguramente va a tener una receta perfecta de cómo debe ser el manejo de las finanzas públicas, pero sin lugar a dudas tenemos claro cuáles deben ser esos
tal vez irreemplazables, ese ingrediente que sí o sí tiene que estar de cara a esas personas que tienen que mandar el mercado. Y pues hablábamos hace unos instantes alrededor de esta idea de las finanzas públicas, cómo poder reorganizar esa casa. José Manuel, de acuerdo un poco como con tu experiencia y seguramente desde la academia, ustedes han hecho varias investigaciones alrededor de cuáles deben ser esas recomendaciones en torno al buen manejo de las finanzas públicas, no solamente de cara a lo que queda en este gobierno, sino para el que venga el siguiente. Hay muchos retos y seguramente hay muchas fuentes también inexploradas, como puede ser obras por impuestos, obras por regalías. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, esos ingredientes que tú dices sí o sí son los infaltables dentro de un buen manejo de finanzas públicas y recuperación, por supuesto, de la credibilidad fiscal? Mira, quizá el primero tú ya lo dijiste, una primera señal en línea con lo que decía Laura anteriormente, es una señal que valore la dinámica privada dentro del crecimiento de la economía, es decir, que valore el aporte del sector empresarial a la dinámica de crecimiento de la economía. Y eso significa certidumbre jurídica, eso significa más previsibilidad respecto a las decisiones de política pública, eso significa acelerar el valor de las iniciativas privadas, acompañar esas iniciativas privadas, eso significa respeto a las reglas de juego, respeto a la independencia de las ramas del poder público, respeto a esa institucionalidad de país. Pero diciendo eso, no es suficiente con estos mensajes. Claro que eso va a ser fundamental. El segundo mensaje es cómo retornamos a esa histórica macroprudencia macroeconómica que Colombia tenía, que ha tenido en su historia. Esa macroprudencia que tanto han valorado las calificadoras de riesgo, los inversionistas internacionales. Y yo creo que el primer camino para recuperar macroprudencia es de verdad ordenar el manejo de las finanzas públicas. Y ordenar el manejo de las finanzas públicas significa varias cosas. Significa, primero, reconocer que no podemos seguir en esta senda de crecimiento desaforado en presupuesto nacional, en gasto público, porque eso es insostenible. Cuando yo comparo el presupuesto del 2022 contra el 2026, hay un crecimiento de 190 billones de pesos, más del 60%. En ese periodo de tiempo. Y de esos 190, 155 son en gastos de funcionamiento, dentro de lo cual está la burocracia estatal. Y ahí entran esos contratos o formas de contratación directa y otras formas de contratación de funcionarios públicos. Solo en contratación directa, pues hemos transitado de casi 106.000 contratos a más de 165.000 contratos. O sea, es un crecimiento vulgar desde el punto de vista de los gastos de funcionamiento. Ya representan más de 14 billones de pesos. Lo vimos recientemente en el estudio de la Contraloría. Entonces, el primer paso es reconocer que el tamaño del Estado no es el tamaño del Estado adecuado para Colombia y que si de verdad queremos corregir las finanzas públicas, nos vamos a tener que tomar el aceite de hígado de bacalao sin sabor cuanto antes, que es reducir el tamaño del Estado, por lo menos en un 30%. Estoy tratando de apuntarle a las estrellas a ver si llegamos a la luna. 30% de disminución del tamaño del Estado. Esto ya no aguanta más tiempo de no tomar esas decisiones. El modelo no es sostenible a largo plazo. Segundo, hay que intentar recoger lo que tenemos servido sobre la mesa. Colombia hoy tiene 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 60 billones en corrupción. Son 310. Recoja la tercera parte. Son cerca de 100 billones de pesos. No es fácil, no estoy diciendo que sea sencillo, pero hay que hacer todo el esfuerzo para luchar de verdad de fondo contra la corrupción, contra la evasión fiscal y tratar de eliminar al máximo las exenciones. Y ahí vamos a tener que ser audaces. Así a los economistas no nos gusta. Pero digo yo aquí coloquialmente, valen huevo los economistas. Hay que ser pragmático. Y ser pragmático significa, por ejemplo, pensar cómo llego yo a una propuesta de ajuste tributario realpolitik en donde, por ejemplo, transforme el IVA en un impuesto al consumo, que yo sé que no lo puedo descontar, pero simultáneamente bajo el impuesto de renta corporativo, para tratar de animar la dinámica productiva del país sin afectar al ciudadano y, por el contrario, enviando un mensaje positivo al ciudadano.
Y en tercer lugar, ampliar la base de personas naturales en impuesto de renta. Yo creo que hay algo de eso se puede lograr, con sentido de realpolitik también. Pero simultáneamente hay que avanzar también en una estrategia que reconozca que el camino para recaudo tributario es crecer. La mejor reforma tributaria es el crecimiento. Entonces, ¿cuál va a ser la apuesta productiva de país? Y ahí es donde yo decía, yo sí creo que hay apuestas productivas. Yo sí creo que hay una apuesta productiva en agrotecnología, en donde Colombia puede, por ejemplo, sustituir importaciones de maíz, por poner un ejemplo. Yo creo que puede haber una apuesta productiva en energías renovables no convencionales, pero no podemos hacer el show que se hizo en Guajira, en donde el propio departamento se encargó de destruir lo que sucedía al interior de ese departamento, porque las licencias ambientales no se daban, porque las consultas a comunidades eran un fracaso y se convirtieron en una especie de negocio para unos particulares. Entonces hay que ser más audaces en materia de ese sector. Hay que también ser más audaces en el sector de turismo sostenible, pero se necesita seguridad, porque la seguridad está deteriorada. Hay que ser más audaces también en sectores como, por ejemplo, el sector de Industria 4.0, reconocer que los servicios basados en conocimiento están creciendo en exportación de manera exponencial, que eso permite ver por qué las startups en Colombia en los últimos 13 años crecen más de 113% anual, o sea, se duplican todos los años. Yo sí creo que hay la posibilidad en este momento de un ajuste que permita desarrollar sectores productivos para crecer y con ello aumentar el recaudo tributario. También se necesita una gran apuesta de regulación. O sea, nosotros no podemos seguir en esta dinámica de que todos los años se expiden en Colombia 7.000 nuevas leyes, normas, resoluciones o circulares, 20 por día. A lo largo de esta conferencia, dos que le hacen la vida imposible al ciudadano o al empresario. Piensen ustedes el desastre que es el INVIMA, ICA, las decisiones de intervención de resoluciones de las superintendencias, los estudios técnicos de Mincomercio, de Mintic, de Mintransporte, las licencias ambientales que son un desastre también, las consultas a comunidades, notariado y registro, cámaras de comercio. Con esa dinámica va a ser imposible crecer en este país. Entonces, hay que ser muchísimo más audaz en una estrategia de desregulación, una especie de Doche colombiano o del modelo argentino en Colombia de desregulación que le facilite la vida al sector productivo. Y finalmente, en cuarto lugar, hay que hacer una gran apuesta para tratar de controlar a los infantes del Ejecutivo y del Legislativo que toman decisiones fiscales sin control. Y eso aplica a cualquier gobierno y aplica a cualquier Congreso. ¿Eso qué significa? Darle dientes al Comité Autónomo de Regla Fiscal para que se convierta en una especie de junta directiva del Banco de la República. Es una modificación institucional, pero muy parecida a la manera exitosa como ha operado Perú, a pesar de que allá son campeones en cambiar presidentes de la República. Pero tienen una virtud: cambian presidentes de la República, pero la economía funciona. Y ha funcionado porque hay un control constitucional al aumento del gasto público. Nosotros deberíamos tener un mecanismo de control constitucional y legal a los excesos en materia de gasto público, y eso supone, de alguna manera, restringir la libertad en materia de política fiscal al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces, hay que hacer una suerte de transformaciones en la estructura tributaria, en lo que está disponible sobre la mesa, en la institucionalidad, y motivar un crecimiento económico de tal manera que se generen los recursos suficientes para enfrentar el desafío fiscal, porque si no lo hacemos, vamos a seguir en este escenario de deterioro de macroprudencia que, como decía, nos conducen a la Argentina de los Kirchner, en donde terminamos en doble déficit entre el Banco Central y el gobierno argentino, y todo lo que vivimos o vivió Argentina en materia de acceso a endeudamiento. Mil gracias, José Manuel. Y ahí yo creo que das como muchas luces que seguramente muchas veces perdemos de vista, y es como también esa creatividad que uno pueda tener, y tú bien lo resaltabas en una palabra que yo creo que es esa audacia que uno debe tener también en materia económica. Ya son muchos los sectores y obviamente como muchas las estrategias que nosotros podemos implementar
pero de cara también a lo que está pasando en el sector de obras civiles, y cito puntualmente un poco lo que decía José Manuel para que la audiencia entienda la dimensión de ese asunto, de ese argumento que tú decías, básicamente avanzar en una estrategia de crecimiento, que eso a todas no se le trae recursos a las finanzas públicas. Y es que por cada peso que se invierta en el sector de obras civiles, se generan alrededor de 4.9 pesos en impuestos, casi 5 veces, y eso muchas veces se pierde de vista, pero si no aprovechamos ese potencial y por el contrario tenemos un montón de tramitología, burocracia, barreras de entrada a la inversión, entre otros tantos, pues difícilmente podemos lograr este propósito. Y aquí viene una pregunta muy rápida para los dos, y es enfocada al sector de obras civiles. Ya Laura decía, necesitamos un pipeline de proyectos donde pues efectivamente pueda haber un apetito, pero ¿qué recomendaciones darían ustedes en particular al sector de obras civiles? No solamente recomendaciones desde el lado del sector público, sino también privado, en aras de garantizar que la inversión en infraestructura continúe siendo una política de Estado y no una política de gobierno. Empiezo por ti, Laura. Sí, pues en efecto, las obras civiles tuvieron un buen desempeño el año pasado con todos los retos que ya hemos mencionado. No me imagino dónde estaría ese indicador de inversión que toca un mínimo de 16% de PIB, sin contar con la buena dinámica que tuvieron las obras civiles en general, menor en el sector edificador, y hay grandes retos. Pero las obras civiles impulsadas por marchitamiento de algunos de estos proyectos que además pues cumplen, digamos, un cumplimiento de casi 91% de los proyectos de 4G, y los 5G también, digamos, avanzando. Claramente hay algunos pues muy frenados, pero digamos, ahí viene, digamos, ese pipeline también desde todo el apoyo que se ha dado desde los territorios. Entonces yo creo que también acá para conversaciones futuras, pensar que desde los territorios se pueden dar, digamos, cierta autonomía, no necesariamente presupuestal, pero sí, digamos, en esta ejecución de grandes proyectos, puede ser otra forma de hacerle frente a las necesidades de los territorios y capacidad, digamos, de ejecutar y de entender de alguna manera los cuellos de botella muy puntuales. Entonces, con un 6% que tenemos estimado de crecimiento de las obras civiles en el 2026, pues estamos hablando de un sector que puede, digamos, engranar un dinamismo hacia los otros sectores que vienen rezagados. Permítanme mostrar o ejemplificar a través, digamos, del crecimiento de los distintos sectores donde pueden existir oportunidades que ya se vienen, digamos, tratando de abordar desde las obras civiles. Ya hablé como el sector mineroenergético prácticamente no existe en el radar y muestra una contracción tan profunda en el 2026, 25 y también posiblemente en el 2026 todavía en terreno negativo, pero el sector de entretenimiento que nos sigue, digamos, dejando sorpresas con un crecimiento por encima del 9% en el 2025 y algo estimado también para el 2026, pues son señales que no se pueden, digamos, desconocer. Ahí pensar en obras tipo grandes estadios como se vienen, digamos, ya efectuando, y grandes apuestas para atender esa dinámica, volviendo al punto del consumo, y que si bien somos una economía diferente que le pone retos, pues ¿por qué no también desde lo positivo entender esa nueva economía y ver desde las obras y desde las grandes inversiones cómo atenderlo? Así que todo lo relacionado como con la infraestructura para entretenimiento, ahí hay cosas interesantes pasando y que creo que se podrían, digamos, abordar de una manera aún más profunda, porque la dinámica del consumo experiencial lo vemos como algo definitivo. Atado a ese punto también el turismo, tal vez lo mencionaba José Manuel desde el punto de vista del ecoturismo, con grandes dificultades en la seguridad, en los permisos ambientales, pero lo que nosotros estimamos en materia de crecimiento del sector turismo es una cosa bastante relevante. En Colombia en el 2025 llegaron 7 millones de personas a nuestro país. Volviendo a mi ejemplo de Brasil, imagínense el tamaño de Brasil, esas playas y esos, digamos, lugares tan emblemáticos, pues recoge cerca de 6.5 millones de turistas llegando al país. Colombia 7. Y hay que entender que esta nueva economía y potencial hay que ver cómo se aborda desde la misma inversión y otros sectores productivos. Y finalmente, para hablar un poquito de los sectores, cómo pueden engranar, digamos, con esa
nuevo pipeline de proyectos hacia futuro. Algunos incluso no tienen que ser grandes obras para tener grandes resultados de atender estas necesidades en turismo, consumo y otros. Diría que también pues todo lo relacionado naturalmente con energías renovables, con todos los retos desde las comunidades y todo lo demás, pues aquí tal vez hay una oportunidad que estamos perdiendo, porque lo que tenemos son recursos naturales para explotar y grandes inversiones que para muchos han tenido que de alguna manera desistir de esas apuestas por cuenta de estos conflictos de comunidades o microdesafíos o cuellos de botella que podría uno tratar de estudiar. Yo diría que hay que partir un poquito cómo abordamos estos retos de largo plazo con ganancias de corto plazo. Creo que lo señalaba muy bien José Manuel, de cara a lo que se tiene que hacer, no solo en señales, sino efectivamente en reducir ese aparato estatal para darle, digamos, vuelo y juego al sector privado. Pero pensemos que en el sector energético hay tantas oportunidades que se deben aprovechar, volviendo al momento que vive América Latina. Y sí, si la eólica se nos complicó demasiado, pues repensemos cómo, digamos, hay otras fuentes de energías que además vamos a necesitar para soportar nuestras propias necesidades y la demanda interna. El mundo se está moviendo hacia las grandes preocupaciones en materia del futuro energético, el futuro de la energía, con toda la apuesta también a cómo tener otras fuentes de energía distintas, digamos, a incluso las mismas renovables, donde el consumo de energía solo irá creciendo. Volviendo al punto de la adopción tecnológica y el auge que han tenido los data centers, pues ¿por qué no en Colombia empezar a anticiparnos? Yo sé que ya hay iniciativas en este aspecto, pero ¿por qué no de una manera mucho más agresiva pensar, por qué no ser un hub de data centers muy profundo que pueda ayudar, digamos, a soportar esa demanda, digamos, energética que va a tener nuestro país, pero también la región, donde sabemos que el gobierno de Trump está buscando posicionarse de manera muy importante en los países de la región, Argentina, Venezuela, Cuba, Centroamérica, y pues Colombia naturalmente con unas buenas señales y un buen enlace con el sector privado, pues ¿por qué no hacer lo propio? Aquí finalmente diría que tenemos un reto grande también en la financiación de todos los proyectos. No solo es como plantearlos y tener ese gran pacto o plan, digamos, o programas de proyectos, sino ver cómo se va a financiar. Y lo cierto es que el fenómeno del crowding out, yo sé que José Manuel nos dice que vamos 5 los economistas, pero el concepto del crowding out es algo que genuinamente del texto se lleva a lo empírico en Colombia. El crowding out es ese factor de desplazamiento forzoso de la inversión privada por cuenta de un exceso de gasto fiscal y aumento en las tasas de interés. Esto lo hemos venido hablando y lo seguimos viendo en el país. Si no corregimos ese aspecto, pues va a ser muy difícil que realmente haya una inversión privada que le apueste, con tasas de los test aumentando rápidamente, una prima de riesgo país que podría estar peor si uno realmente sincera las cuentas del gobierno y le pone unos números hacia adelante. Entonces, creo que se requieren esfuerzos naturalmente desde lo macroeconómico, pero también con unas oportunidades puestas, tal vez más en el corto plazo de cara a donde hay unas oportunidades que se vienen explorando y que se podrían profundizar con señales de confianza y buen manejo macroeconómico, como ya lo hemos dicho acá. Mil gracias, Laura y José Manuel. ¿Cuál crees tú que son esas oportunidades que tenemos como sector, en donde debemos mejorar, sobre todo muy en perspectiva? Pues tal vez lo primero es que nosotros, en este sector en particular, yo creo que hay 3 instrumentos muy valiosos que hay que saber aprovechar y de nuevo fortalecer. Pero para eso se necesita, como lo decía yo anteriormente, mucho de certidumbre jurídica, es decir, respeto a las reglas de juego, a las concesiones, a los contratos existentes. Yo creo que se requiere también una enorme dosis de acelerar ejecución, con previsibilidad de los flujos de recursos, porque creo que si no se acelera eso, también vamos a tener dificultades. Y creo que hay que acelerar las iniciativas privadas, pero no podemos durar años y eternidades en prefactibilidades y factibilidades. Hay que enfrentar las dificultades en cierre financiero, acelerar los procesos para tener una especie como de ventanillas únicas con plazos obligatorios en cada una de las etapas de esos proyectos de iniciativa privada.
mejorar todo el tema de garantías estatales. Y creo que hay 3 instrumentos que podríamos aprovechar mejor. Uno, el de APPs, porque es un modelo que ha sido exitoso. Colombia ha sido uno de los países mejor reconocidos en este modelo. Creo que allí, de nuevo, aparece la urgencia de reglas de juego claras, inamovibles, plan de pagos públicos creíble también, con una priorización efectiva de los proyectos. Un segundo instrumento que hay que incrementar y fortalecer es el de obras por impuestos. Ese es un instrumento que ha sido clave en impacto social y en menor riesgo de corrupción en obra pública. Pero también se necesitan ajustes, un banco de proyectos mucho mejor estructurados y listo casi que a contratar, bajar los tiempos de estructuración y mejorar también pues, las dificultades que han tenido algunos de esos proyectos y multiplicar los montos, en donde si bien es cierto ha habido un aumento, me parece que todavía se podría lograr bastante más. Y el otro instrumento menos utilizado, con mayor potencialidad, es el instrumento de regalías, donde todavía las brechas de giros, las brechas de compromisos son gigantescas, se asignan los recursos pero no se ejecutan, los proyectos son lentos, malos, incompletos, mal estructurados, y yo creo que ahí se necesita mucha más capacidad técnica en los municipios, en los entes territoriales, y mucho menos proyectitis, porque tenemos mini proyectos inútiles que no tienen mayor impacto. Entonces, ahí hay 3 instrumentos poderosos, pero hay que saberlos utilizar mejor. Y siempre garantizando reglas de juego claras para que eso funcione. Si no se logra eso, también va a ser muy difícil que este sector tenga una mayor capacidad. Pero sin duda alguna, siento que las oportunidades están, y cuando uno se imagina entonces lo que podría lograr con infraestructura en sectores, como decía Laura, en sectores como el turismo, en mayores niveles de competitividad, en acercar mercados nacionales con mercados internacionales, pues es todas las oportunidades, pero hay que saberlas organizar, saberlas liderar y saberlas dirigir. Mil gracias, José Manuel. Ya casi se nos acaba un poco el tiempo. Yo tengo simplemente 2 últimas preguntas y son más como de cara al futuro. ¿Qué recomendaciones darían ustedes, no solamente en una época electoral como la que estamos, sino a ese nuevo gobierno, independientemente, un poco como decía Laura, del color político que este tenga? Hay unos fundamentales que sí o sí se deben mantener, no solamente para el sector de obras civiles, sino en general para la economía colombiana. Si ustedes tuvieran un minuto con ese próximo presidente de la República, ¿qué le dirían de cara a los retos económicos y cómo poder solucionarlos? Laura, adelante. Qué retador, pero bueno, aquí vamos. Las señales van a ser muy importantes y las acciones que lo siguen, digamos, igualmente. Pero unas señales claras de cara a un camino de sostenibilidad fiscal va a ser crucial. Y cómo lograrlo y dándole confianza a los inversionistas externos y empresarios de cara a cómo es ese camino. Yo no creo que nadie en nuestro país esté pidiendo un ajuste que nos deje en un peor momento, sino más bien un camino de los siguientes 2 años de cara a retornar hacia el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de la misma. Pero además que sea creíble, porque es que venimos, digamos, hablando esquemas y un camino, digamos, del marco fiscal de mediano plazo que no es creíble en lo que recaudan, no es creíble en lo que ejecutan y tampoco es creíble la forma en que, digamos, se van dando las conversaciones con el legislativo, cómo se decretan presupuestos. Entonces, ese primer mensaje tiene que ser muy contundente de cara a cómo se va a hacer y coincido en que hay cómo hacerlo. El presupuesto puede ser muy inflexible, pero hay de dónde recortar. Ojalá se pudieran apoyar además de los think tanks del país, del empresariado, para poder implementar soluciones de corto plazo. Yo creo que, sí, para resumir, el mensaje sería, siéntense a la mesa con el sector privado, los think tanks, la academia, lo tienen diagnosticado y seguro de la mano, digamos, del sector privado, van a encontrarle un camino que sea sostenible y permita además tener resultados, porque por supuesto cualquier gobierno que quiere entrante quiere mostrar resultados. Entonces poder compaginar resultados de corto plazo con sostenibilidad de cara a las señales
yo creo que es una buena forma de arrancar con el pie derecho. Perfecto, Laura. José Manuel, en ese minuto, ¿qué le dirías, qué recomendaciones económicas le darías al próximo gobierno? Y yo la recomendación económica sería, primero, estructure un equipo económico al mando de una mujer, así se lo voy a poner, una mujer que sea capaz de asumir la cartera de Hacienda y coordinar todo el equipo y la plataforma económica de gobierno. Y creo que se necesita, primero, para reconocer el valor del sector empresarial. Es decir, que sin sector empresarial esto no va a funcionar. Que entienda que a ese sector hay que enviarle señales rápidas y urgentes, arrancando, por ejemplo, con reactivar de nuevo la firma de contratos de exploración de gas y de petróleo, continuando con el tema del fracking. Señales, no son tan difíciles. La economía es noble al final del camino, pero que reconozca el valor del sector empresarial. Que entienda que el país necesita menos Estado y más sector empresarial. Y que entienda también que se necesita construir todas las libertades, la libertad de empresa, la libertad de empleo, la libertad de opinión, la libertad de prensa, libertades como punto de partida. Que le envíe un mensaje a la sociedad de que esto no es solamente con derechos, sino también con deberes, y que el ciudadano tiene deberes y la empresa tiene también deberes. Que construya desde lo construido, aún a pesar de que venga eso construido desde un gobierno distinto, no importa, que construya con lógica de política de Estado, que construya con menos odio y resentimiento, porque los colombianos somos buenos por naturaleza, no estamos basados en el odio y en el resentimiento, que le inyecte una dosis de esperanza de que sí es posible crecer y que hay muchos sectores para crecer y que Colombia, siendo el segundo país más biodiverso del mundo, el país que tiene el talento emprendedor, el mejor talento emprendedor de América Latina, como dice el Foro Económico Mundial, con tantos territorios pujantes, pues tiene oportunidades, pero que sobre todo construya con integridad, es decir, que el país de verdad entienda que tiene que luchar activamente contra la corrupción y que la integridad tiene que ser un principio de actuación desde el sector público y que el 9 de agosto de 2026 esté esa ministra con todo su equipo económico en Washington y Nueva York para tratar de enviar un mensaje de tranquilidad a mercados internacionales con una claridad de cuál es la apuesta productiva, cuál es la apuesta en materia fiscal y cómo Colombia va a ordenar las finanzas públicas y el crecimiento potencial del país, pensando a mediano plazo, pero también pidiendo un poco de tiempo para que se pueda implementar esa estrategia de crecimiento y de ordenamiento de las finanzas públicas. Me encanta, José Manuel, que digas que ojalá la próxima ministra de Hacienda sea mujer, porque entre otras no hemos tenido, ¿no? Yo Exactamente. Creo que sería súper valioso eso, lo máximo, o sea, me encanta eso. Y yo cierro con esto, y esto es una pregunta que no teníamos muy preparada y por eso yo le decía al equipo de la CCI Antioquia, por favor déjenmela que no la sepan porque quiero cogerlos así justamente en caliente, y es, si ustedes tuvieran una hada madrina que se les aparece en este momento y pudiese cumplirles a ustedes un deseo económico para Colombia en este 2026, ¿cuál sería y por qué? No sé quién quiera aventurarse primero, ¿cuál sería ese deseo? Dices para este año. Para este año. Y solamente se puede uno. Solo un deseo. Un deseo económico. Que cambiemos el modelo económico. Buenísimo. Laura, ¿cuál sería ese deseo? Que se cumpla nuestro pronóstico de crecimiento por encima del 3%. Súper. No, pues de verdad, José Manuel, Laura, creo que ha sido un inicio de mañana muy productivo. Hemos aprendido, creo que aquí todos, por más que esté esto sobrediagnosticado, por mucho que esto se hable, creo que cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene esa coherencia macroeconómica, de esos fundamentales de Hacienda Pública en aras de garantizar no solo que Colombia pues logre alcanzar ese deseo que dice Laura de crecimiento económico, sino que sea sobre todo sostenible a partir de unos motores de crecimiento como lo es la infraestructura de transporte, por supuesto expandible, ese modelo de APP a otros sectores como puede bien ser energía, agua y saneamiento básico, esas lecciones aprendidas que también creo que los entes territoriales nos pueden aportar un montón, sobre todo como Bogotá, Medellín, Barranquilla, que han mostrado ser resilientes en medio de un modelo económico cada vez más estatizado que esperamos
obviamente en los próximos años mire hacia esa fortaleza que tiene la inversión privada, el sector privado y las lecciones aprendidas, obviamente no solo colombianas, sino también de nuestros pares en las regiones y en el mundo entero. Así que, de verdad, José Manuel, Laura, nuevamente mil gracias por su tiempo, por el espacio, por todas estas aprendizajes que nos han compartido y, por supuesto, a la CCI Seccional Antioquia por permitirnos estar en este espacio. Mil y mil gracias de verdad.